Mateo capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer hasta el versículo 4 en esta tarde. Gloria al Señor. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Espíritu Santo. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Puede tomar su asiento, amados, en esta comunión. Aleluya. Ya habíamos comenzado a hablar sobre esta temática la semana pasada, gloria a Dios, y estamos hablando de escrito está, la respuesta a la tentación. Y mencionábamos, amados, gloria al Señor, que la mejor respuesta a la tentación o al ataque del enemigo siempre va a ser la escrita palabra del Señor. Aleluya. Ya tenemos el arma más poderosa y más potente que Dios nos pudo haber entregado, que es su misma palabra. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos a entrar ya en el contexto de la primera frase que responde Jesús ante la tentación del enemigo. Debemos recordar y debemos de mirar que se nos hace evidente que Jesús tuvo hambre por estar 40 días sin comer, amado. Gloria al Señor. A diferencia de algunas personas o algunos eruditos o estudiosos que le van a decir que posiblemente Jesús sí comió, entendemos, gloria al Señor, que la razón por la cual Satanás viene a atacar a Jesús en el ámbito de comida es porque Jesús no había comido durante ese tiempo. Aleluya. Entonces también se nos hace evidente que el enemigo busca los momentos de debilidad para atacar. Esto no es un problema cuando el Espíritu Santo es el que dirige a la persona. El enemigo sí va a aprovechar los momentos de debilidad para atacar, pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, porque vemos acá que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. O sea que Jesús estaba siendo movido, estaba siendo controlado, estaba siendo llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por eso decimos que Jesús estaba lleno del Espíritu, y aun cuando estaba débil en el cuerpo físico, el Espíritu estaba fortalecido, y por eso es que Jesús no se debilita ante la tentación del enemigo. Aleluya, gloria al Señor. Usted y yo tenemos que procurar estar llenos, amado, gloria al Señor. Hay que estar llenos de Dios continuamente. De hecho, más que llenos, el salmista dijo que mi copa esté rebosando. Aleluya, gloria al Señor. O sea, dando a entender, no solamente quiero estar lleno de Dios, yo necesito más de Dios aún. Cuando yo me siento lleno, yo necesito de Dios más. Aleluya. Y si me siento vacío, definitivamente necesito de Dios. Pero aunque yo me sienta lleno, eso no es suficiente. Aleluya. Necesito más de Dios. Continuamente necesito de Dios. Por eso es que la salmista escribía: he probado y quiero más. Aleluya. Quiero enamorarme más de ti. Ya me enamoré del Señor, pero necesito enamorarme más de Dios continuamente. Esto es un proceso de continuidad, un continuo, una eterna continuidad, amado. Gloria al Señor. Entonces vemos que Jesús, por intuición espiritual, entiende que el ataque, la tentación, no es en lo físico, pero en lo espiritual. Aleluya. Vemos que Satanás está atacando a Jesús en lo físico, porque le está diciendo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús entiende, Jesús tiene discernimiento espiritual para entender que aunque el ataque venía en el ámbito físico, el ataque en realidad es espiritual, amados. Aleluya. Hay ataques del enemigo que parece que son en lo físico, amado, pero en realidad lo que está tratando de destruir es tu alma y tu espíritu. Hay cosas que usted está mirando, que usted oye o que usted habla a veces, por el Señor, que en lo físico parece nada, pero que en lo espiritual está transmitiendo algo negativo, que está denegando, está posiblemente poniendo barrera, posiblemente está destruyendo el alma y el espíritu. Hay que tener cuidado con lo que se hace en el exterior, porque el interior puede ser que también se dañe y viceversa.
y viceversa. El interior también puede ser sucio, puede ser perverso y se transmite al exterior. Pero hay cosas en el exterior que a veces no nos damos cuenta. Aleluya, que practicamos o que hacemos, que eventualmente vienen y comienzan a dañar nuestra mente, comienzan a dañar nuestro espíritu. Por eso tenemos que tener los sentidos bien abiertos como Jesús, porque Jesús discierne, Jesús entiende que aunque el ataque era pan, aleluya, el ataque en realidad tipificaba ir en contra de la voluntad de Dios. Que hay una voluntad de Dios que usted y yo tenemos que seguir. Debemos procurar estar en la voluntad de Dios, aleluya. Así es que vemos primero el ataque en contra de la deidad de Jesucristo. Vamos a darnos cuenta aquí, el enemigo le dice, si eres hijo de Dios. Ese es un ataque, es un cuestionamiento, está poniendo en duda la deidad del Hijo de Dios. Está dudando de que si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios que ha sido prometido. No solo lo podemos ver como un ataque de identidad al Señor, pero un cuestionamiento a lo que ya estaba establecido sobre Jesús. ¿Qué es lo que cuestiona el enemigo? La identidad. La identidad. El enemigo siempre va a venir a atacarte y te va a hacer creer que no eres lo que ya tú eres. O te va a hacer creer que eres algo diferente de lo que tú eres. ¿Para poder qué? Para poder debilitar tus sentidos espirituales. Para poder debilitarte acá arriba en la mente. Cuando el enemigo logra debilitar tu mente, ahí empieza entonces a influir en todo tu ser, en toda tu alma, en todo tu cuerpo, en todo tu espíritu. Todo empieza a debilitarse, todo empieza a caer poco a poco. ¿Por qué? Porque dejaste que la mente abriera espacio a lo que escuchó, a lo que se dijo. Amados, a veces hay que tener la mente bien cerrada y bien puesta en su lugar para que sepamos quiénes somos nosotros, aleluya, y quién es el que nos está hablando. Usted tiene que saber quién le está hablando, pero usted tiene que saber quién es usted en Dios. Aleluya. Ayer hablábamos en el retiro de pastores, estábamos hablando de una posición firme. Y algo que mencionábamos era la identidad. Cuando tú sabes quién tú eres, tú vas a mantenerte firme a pesar de lo que venga en contra de ti. Porque tú sabes dónde estás. Sabes dónde estás cimentado. Sabes dónde edificaste tu casa, amado. Gloria al Señor. Había dos hombres en la escritura que Jesús habla. Decía, había un hombre insensato, pero había un hombre sabio. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca, sobre la peña. Pero el hombre insensato edifica sobre la arena. Cuando viene la tormenta, el viento, el agua, azota contra las dos casas. Los dos hombres hicieron lo que se les pidió. Edificaron una casa los dos, pero uno edificó sobre la roca, otro edificó sobre la arena. Cuando vino la ímpetu de la tormenta, destruyó la casa del que estaba en la arena. ¿Por qué? Porque no había cimiento. Porque no había fundamento, no estaba en firmeza, no estaba puesta en tierra firme. Pero el que estaba en la roca, aleluya, pudo mantenerse firme cuando vino la tormenta. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el que edificó sobre la roca sabía quién era y sabía contra qué se iba a enfrentar, amado. Gloria al Señor. Entonces es necesario en este momento mirar que a Jesús se le está atacando ¿qué? La identidad. Aleluya. ¿Quién es? Hay un problema de identidad en estos tiempos, en este mundo. Hay un caos, hay una crisis de identidad. La gente no sabe quiénes son. La gente no sabe para qué están aquí. La gente no sabe para qué nació en este mundo. Están perdidos en sí mismos. No hay identidad. Están buscándose a sí mismos. Hay una crisis de identidad. Pero nos damos cuenta que Jesús no tenía crisis de identidad. Usted y yo no podemos tener crisis de identidad. Usted y yo debemos de saber quiénes somos en Dios. Usted y yo debemos de saber qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Quién nos ha hecho? Si usted se está mirando, amén, como la llaga podrida que era en el mundo lleno de pecado, usted todavía necesita mucho de Cristo. Usted necesita mucho de Cristo. Usted ya no es lo que era 5 o 10 años atrás. Usted es diferente.
Desde el día que usted se convirtió a Cristo, algo sucedió, hubo un cambio en su vida, aleluya. Es hijo de Dios, es hijo del reino de Dios, es hijo de la promesa. Ya no, aquello ya no es. Elimine eso, sáquelo de su mente. Ya no es aquello que fue, ahora es hijo de Dios, es hija de Dios, aleluya. Y vemos aquí a Jesús, que Jesús tiene gloria al Señor, una identidad tan poderosa. Él entiende quién Él es, aleluya, porque la Biblia claramente nos dice a nosotros en Isaías 9:6, y Jesús lo da a notar, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. O sea que el Señor sabe quién Él es. Así es que cuando el enemigo de las almas viene y ataca la identidad de Jesús, aleluya, nos damos cuenta que Jesús ni siquiera le presta atención al ataque de identidad. Porque cuando Jesús responde, Jesús no responde al ataque de identidad que le están haciendo. Jesús responde al ataque que se le está haciendo en el ámbito físico, en el ataque del hambre. Hay que poner cuidado en esto. O sea que Jesús sabe perfectamente quién es, aleluya, o mejor dicho, ya el Señor sabía que había sido enviado del cielo a cumplir una misión de redención al mundo. No había espacio para preguntarse quién era o para qué estaba en el mundo. Hermano, esto es importante, esto es necesario. Usted y yo tenemos que saber para qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué llego a la iglesia los domingos? ¿Por qué llego a la iglesia los martes? ¿Para qué llego a la iglesia los jueves? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me redimió? ¿Para qué me tiene Dios aquí? Hay que preguntarse, porque Jesús sabía para qué había venido a este mundo. Jesús sabía el impacto que tenía que hacer en el mundo. Así es que lo vemos aquí, que Él se mantiene firme en esa posición. Y esta estrategia, el enemigo continuamente la usa para destruir los propósitos de Dios en la vida de los hijos de Dios. Esa estrategia del ataque de la identidad. Por eso es que usted mira que las personas llegan al evangelio y eventualmente se van. ¿Por qué? Porque no entendieron el propósito de Dios. La gente se va cuando tienen un roce, un cruce con algún hermano en la iglesia, se van, se apartan. ¿Por qué? Porque no entendieron el propósito de Dios. Aleluya. No entendieron para qué Dios los trajo. No entendieron para qué el Señor los puso en ese lugar. Hay que averiguar. En cuanto tú te conviertes, tienes que averiguar, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tú quieres de mí en este lugar? ¿Quieres que solamente esté sentado o quieres que yo esté haciendo algo? Señor, ¿qué quieres conmigo? Cuando Jesús se le acercó a un determinado discípulo, le dijo: Jesús, Señor, ¿qué quieres tú conmigo? ¿No miras cómo estoy? ¿No sabes quién soy? Aleluya. Y Jesús le respondió con cuerdas de amor y dijo: yo sé quién tú eres. Yo te vi, aleluya, desde antes que yo pasara por aquí, desde antes, aleluya, yo te miré abajo de aquel árbol, de aquella higuera, porque aquel hombre estaba abajo de una higuera, aleluya. Y Jesús le dijo: cuando tú estabas ahí, yo te estaba mirando, te llamé con un propósito. Tenía un propósito contigo. Amado, todos aquí tenemos un propósito delante de Dios. Tenemos un propósito y tenemos una identidad. Tenemos identidad en Dios. Usted no es cualquier cosa. No somos cualquier cosa delante de Dios. Así es que no solamente vemos acá el ataque a la personalidad, a la identidad de Jesús, pero también vamos a ver aquí un ataque a la soberanía de Dios. Esa es la parte más importante de este ataque del enemigo. Este ataque del enemigo, amados, gloria al Señor, es tan fuerte y tan poderoso que si Jesús no hubiese tenido la capacidad de discernir, si Jesús no hubiese tenido el conocimiento que Él tenía, amados, gloria al Señor, esto podía traer un fin al plan de salvación, al plan de redención de la vida del ser humano. Aleluya. Pero vemos aquí cómo es que no solamente se ataca la identidad del Hijo de Dios, amado, aleluya,
¿Cuántos está atacando la identidad del Hijo de Dios en este tiempo también? ¿Cuántas veces nosotros miramos que las personas atacan quién Cristo es, quién Jesús es? Aleluya. ¿Cómo vemos cómo es que la gente hoy día niegan del nombre de Jesús, rechazan el nombre de Jesús? Están atacando ¿qué? La identidad del Hijo de Dios. No quieren aceptar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y se están yendo tras otros nombres que no pueden salvar, que no pueden redimir, que no pueden santificar. Pero aquí nosotros miramos, aleluya, un ataque más. Y el nuevo ataque es a la soberanía de Dios, al poder de Dios. Poderoso Dios. Y cosa terrible es caer en las manos de Dios. La sugerencia de Satanás a Jesús es: di a estas piedras que se conviertan en pan. Es básicamente diciéndole a Jesús: usa tus poderes divinos para satisfacer tus necesidades. Y quizás para nosotros escuche como cualquier cosa. Quizás escuche como que eso es normal, como que eso está bien. Pero la realidad detrás de eso, el problema detrás de eso, es que cuando ponemos nuestras necesidades físicas antes de las espirituales, tendemos nosotros a pecar. El ser humano, cuando primero se preocupa por sí mismo, aleluya, tiende a pecar. Usted necesita poder preocuparse por alguien más. Por eso es que Dios le dio un cónyuge, porque se va a preocupar por su cónyuge. Por eso Dios le dio hijos, para que se preocupe por sus hijos. Porque si no, esto lo va a llevar a la miseria. ¿Qué sucede? Que el ser humano se llena en sí mismo, se idolatra, se enorgullece en sí mismo. Y en lugar de buscar cómo adorar a Dios, cómo bendecir a alguien más, empieza a autovenerarse, a autoadorarse. Lo hemos visto a través de los siglos, a través de la historia, comenzando con los grandes generales de antiguo: Alejandro el Grande, Ciro el Grande, Darío el Grande. Miramos a los emperadores romanos, los 10 emperadores romanos engrandeciéndose. Vemos a los reyes de Europa, los reyes del Mediano Oeste, los reyes de Asia, los emperadores de Asia, todo el tiempo, toda la vida engrandeciéndose. Los hombres de este tiempo engrandeciéndose a sí mismos también, poniendo sus necesidades físicas antes que los demás. Por eso es que el Señor Jesús más adelante en Mateo 6:33 responde: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscas el bien de alguien más, cuando buscas el bienestar de alguien más antes que el propio tuyo, te puedes acordar, puedes estar atento, puedes estar pendiente y reconocer que eres humano, que vas a fallar, que vas a caer, que eventualmente, posiblemente vas a pecar, que te vas a resbalar, pero que ahí está el Señor para levantarte. Así es que vemos aquí a un Jesús, aleluya, que el enemigo le ataca, diciendo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el problema de eso, como ya mencionamos, es que poner nuestras necesidades físicas antes de las espirituales, nosotros vamos a tender a pecar, a fallarle al Señor. Así es que nosotros, porque no podemos dejar nosotros que nuestras circunstancias dicten nuestras acciones. O sea, Jesús estaba en una circunstancia difícil. Jesús estaba en una circunstancia muy difícil, de hecho, hermano, gloria al Señor. Pero Jesús no puede permitir que esa circunstancia dicte lo que Él va a hacer. Y por lo general, nosotros los seres humanos y aún los cristianos permitimos que nuestra circunstancia dicte nuestra acción. Y ahí entramos nosotros en problemas. Ahí entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos una situación y queremos actuar rápidamente. Queremos movernos, queremos actuar rápidamente, sin esperar, sin mirar, sin analizar, sin preguntar. Aleluya. Entonces, ante esta situación, gloria al Señor, en lugar nosotros deberíamos permitir la voluntad de Dios en nosotros.
Aleluya. Por eso es que aquel, ¿verdad?, escribió esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Yo no puedo esperar en Dios, en mi mente, porque el problema, la angustia, la situación que tengo en este momento es grave. Yo tengo que actuar, yo tengo que moverme. Dice, pero mi corazón está confiado en ti. Y le recuerda al corazón y le dice, tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Aleluya. Entonces, cuando venga la desesperación, cuando venga el ataque y queremos actuar rápidamente, hay que pausar y hay que pensar y hay que recordar un momento. Si estoy aquí es por la gracia de Dios. Si estoy aquí es por la misericordia de Dios. Si hasta aquí no me he caído es por la gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios me va a seguir ayudando en este momento de lucha, en este momento de prueba, en este momento donde no sé qué hacer. Dios todavía me va a responder. Tengo que esperar en el Señor. Mi corazón dijo de ti, dijo el salmista, en Jehová esperaré. Sí, esperaré en el Señor. Voy a esperar en Dios. Voy a tener confianza en que Dios se va a glorificar. Así es que no podemos actuar basado en nuestras circunstancias. Tenemos que esperar en el Señor. Jesús, claro que podía convertir las piedras en pan. Pero al él hacerlo, entonces entraría en desobediencia a Dios, a pesar de hacer tan grande sacrificio de ayuno por 40 días. Aleluya. ¿Por qué? Porque Juan 5:30 él mismo lo declara: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Al Jesús convertir las piedras en pan, iría entonces en contra de la voluntad del Padre. Aleluya. Pero Jesús, hermano, Jesús estaba tan espiritual en ese momento. ¿Cuál era el problema? Había ayunado, ya vimos que estaba lleno del Espíritu Santo, pero el problema, amados, ahí es que él iba a desobedecer. A desobedecer. La desobediencia, hermano, va a manchar cualquier sacrificio. La desobediencia va a manchar el sacrificio. Por eso es que Jesús no puede responder. Porque Jesús dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús está diciendo, aunque yo quiero, aunque sí tengo hambre, aunque sí pudiera convertir las piedras en pan, yo no puedo, porque no es la voluntad del Padre. No puedo desobedecer la voluntad del Padre, amados. Gloria al Señor. O sea, Jesús está diciendo, no puedo entrar en desobediencia. Desobediencia es rebelión, amado. Desobediencia es rebelión. ¿Rebelión en contra de quién? En contra de Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no puede rebelarse en contra del Padre, porque viene a ser la voluntad del Padre. Aleluya. Y como ya decía, yo podría decir, pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús había ayunado 40 días. ¿Qué le impedía? Estaba espiritual. Gracias, Señor. Pero el Señor enseña. Y el Señor dice, ¿de qué se agrada más el Señor? ¿Del sacrificio o de la obediencia? Alabado es el Cordero. De la obediencia, amados. Por eso fue desechado Saúl. ¿Quién llamó a Saúl, amados? ¿Quién llamó a Saúl a ser rey? Dios. Saúl, al principio de su llamamiento, profetizó. Profetizó entre los profetas de su pueblo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía el poder de Dios. Tenía la unción de Dios. Era un hombre de Dios. Pero llegó el momento de ser probado. Llegó el momento de mirar de qué estaba hecho Saúl. Y cuando llegó ese momento, desobedeció a la palabra de Dios. Se desesperó. Por eso estamos mirando aquí, hermano. Ya yo hablé de esto. Se desesperó. Actuó rápidamente, actuó bruscamente, dijo, pero el profeta no llega, yo tengo el pueblo encima de mí, yo no sé qué hacer, yo voy a hacerlo como
sin esperar, sin confiar en que Dios iba a dar la respuesta. ¿Y qué hace? Desobedece a Dios. Llega el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿qué ha sucedido? Hicimos todo como dijo Dios. Oh, sí, es verdad. Yo escucho el muillo de vacas, de bueyes. Oigo ovejas allá afuera. Se suponía que mataras todo. No, yo traje para adorar, para levantar holocausto. Hasta me traje al rey. Se suponía que exterminara todo, hermano. Digo, me traje el rey, me traje bueyes, vacas, corderos, todo para sacrificar a Dios. ¿Había dicho Dios que quería sacrificios? ¿Había dicho Dios que tenían que hacer holocaustos de lo que ellos agarraron allá? No. Dijo, ni siquiera se les ocurra agarrar nada de lo que encuentren en el suelo. Todo tiene que ser exterminado. Y viene palabra de Dios a Samuel. Y le habla a Saúl y le dice: por cuanto has desobedecido. Por cuanto has desobedecido, Jehová te ha desechado. ¿Por qué? Porque ¿de qué se agrada más el Señor? ¿De obediencia o de sacrificios? De obediencia. De obediencia. O sea que el sacrificio de Jesús hubiese sido hecho ¿qué? Inválido ahí. En el momento que Él desobedeciera, en el momento que Él dijera a las piedras que se convirtieran en pan, ahí se hace inválido el sacrificio. Hermano, así de serio es, amado, gloria al Señor. Por eso es que más adelante en la Escritura también, en las personas que según la Escritura, basado en 1 de Corintios, el apóstol Pablo, aún en los Gálatas y en los Efesios, en la lista de las personas que no se van a ir al cielo, él pone desobedientes. Aún en medio de los hechiceros, de los fornicarios, de los adúlteros, de los chismosos, los desobedientes también. La desobediencia. Pero Jesús no desobedeció. Usted y yo no debemos desobedecer. Hay que seguir el consejo. Hay que seguir, aleluya, el ejemplo de Jesús. Porque Jesús no desobedece la palabra de Dios. Se ataca la soberanía de Dios cuando el enemigo nos hace pensar que Dios no está pendiente o que Dios no está proveyendo lo necesario, amado. Gloria al Señor. Ahí se está atacando la soberanía de Dios. Ahí se está atacando el poder de Dios. Porque ¿puede Dios ayudarte? Sí puede Dios ayudarte. ¿Puede Dios restaurarte? Sí puede Dios restaurarte. ¿Puede Dios bendecirte? Sí puede Dios bendecirte. Pero si no lo hace en este instante, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue gobernando sobre tu vida. No se trata de servir a Dios por lo que Él me está dando, proveyendo. No, se trata de servir a Dios porque yo le quiero ser fiel a mi Señor. Yo amo a Dios y yo sirvo a Dios. Y si me da, estoy contento. Y si no me da, yo le sigo amando mucho más todavía. Me someto a mi Señor. Así es que se ataca esta soberanía de Dios cuando el enemigo nos hace pensar que Dios no está pendiente. Y Dios, no, aleluya, pensamos que posiblemente Dios no nos está proveyendo. Estaba atacando a quién? A Dios, amado, el enemigo. Sí, Señor. Tratando de hacer pensar a Jesús: mira, tu Dios, tu Padre, te dejó olvidado en el desierto. Tu Dios, tu Padre, se supone que te ama, se supone que tú eres el unigénito Hijo de Dios y estás aquí en el desierto sufriendo. Esto es interesante, amados, gloria al Señor. Porque al igual que Jesús, nosotros cuando estamos en el desierto, el enemigo va a susurrar a nuestros oídos. El enemigo va a susurrar y va a decir: ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Y dónde está Dios ahora que lo necesitas? ¿Y dónde está Dios ahora que te quedaste sin trabajo? ¿Y dónde está Dios ahora que te enfermaste? ¿Y dónde está Dios ahora con los problemas que tienes encima? ¿Dónde está Dios con la deuda que tienes encima? ¿Cómo vamos a responder al susurro del enemigo cuando venga? Porque viene, amado. Si usted no lo ha experimentado,
No se preocupe que un día de estos se le va a presentar. Señor, aleluya. Se le va a presentar y le va a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Señor que tanto adoras, que tanto sirves? ¿No vas a la iglesia para que Dios te bendiga? ¿No te congregas? ¿No hablas con los hermanos? ¿No hasta cambiaste tu vocabulario? ¿Hasta cambiaste tu forma de vestir? ¿Cambiaste tu forma de vida para tu Dios? ¿Y dónde está ahora que lo necesitas? Gloria a Dios, santo. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder cuando el enemigo se presente y nos haga ese encaramiento, ese enfrentamiento? Aleluya. Lo que podemos responder, al igual que Jesús, la actitud de Jesús fue una de que Dios no nos da carga que no podamos llevar. Dios no te permite los problemas solamente porque sí. Es porque los puedes sobrellevar. Porque Él quiere mostrar su poder. Pero requiere paciencia. Dios no te da luchas o no permite luchas solamente porque sí, no. Hay un propósito detrás de las luchas, detrás de la prueba, detrás de la tentación, detrás del problema. Hay, amado, gloria al Señor, algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios puede hacer, pero hay que permitirle, hay que esperar en el Señor. Aleluya. Entonces vemos aquí que cuando el enemigo llena nuestro corazón de desánimo e incredulidad, porque eso es lo que quería hacer el enemigo, poner en Jesús desánimo, poner en Jesús incredulidad. Hermano, qué terrible es cuando de repente usted está aquí, lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, brinca, salta, se sacude en la presencia de Dios y de repente se encuentra acá abajo. ¿Por qué? Porque estando acá, escuchó algo, le dijeron algo, miró algo y de repente ese algo lo llevó para abajo. Y ahora se encuentra acá. ¡Qué terrible! ¡Qué feo es! ¡Aleluya! Que nos dejemos manipular, que nos dejemos llevar por lo que el enemigo dice. El enemigo busca, aleluya, que nosotros nos desanimemos y que no tengamos fe. Pero al contrario, nosotros podemos ver en Jesús, aleluya, la soberanía y el poder de Dios, aleluya, porque el reino de Dios, amado, y lo miramos en Jesús, en su firmeza, el reino de Dios es fe y confianza. Aleluya. Hay que tener fe y hay que tener confianza. Porque el enemigo viene, ataca tu mente, ataca tu corazón. Y de repente ya no tienes fe. Y de repente ya no crees en Dios. De repente ya no sientes como lo que sentías antes. Como que Dios está contigo, ya no lo sientes. Ya no te apasionas buscar de Dios. Entonces hay que prestar atención a estos signos. Hay que prestar atención a estas señales. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere destruirte. ¿Por qué vino el enemigo a Jesús? Porque quería destruirlo. Quería destruir el plan de Dios. Así es que este escrito está, gloria al Señor, ¿por qué? Porque Satanás quiere destruir a Jesús y Jesús tiene que responder con una respuesta clave, con una respuesta enfática, de una posición firme, de alguien que no se mueve, de alguien que se mantiene en fe, creyendo, de alguien que no deja sacudirse, que no deja zarandearse por el enemigo. Usted y yo tenemos que tener el mismo carácter de Jesús. Por eso es que el Juan el Bautista dijo: yo quiero que yo mengüe para que Él crezca. Aleluya. Yo quiero que Él crezca, pero yo quiero que Él crezca en mí. Aleluya. Que Él se manifieste en mí. Que yo pueda mirarlo a Él en mí trabajando. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo, por mí mismo, yo voy a caer. Yo voy a resbalar. Cuando venga el enemigo a atacarme, yo me voy a caer. Pero cuando el Señor está en mí y dentro de mí por su Espíritu Santo, yo me voy a mantener firme. Yo voy a poder responder lo que es necesario ante las acechanzas, ante los ataques del enemigo. Aleluya. Así es que la respuesta que da Jesús
es una respuesta que hace, aleluya, alusión al maná del cielo. O sea, una palabra de parte de Dios. Jesús es enfático en su respuesta a Satanás, de que no solamente, aleluya, no cede al ataque y a la tentación del enemigo, pero responde con la autoridad delegada por la palabra de Dios. Jesús responde con palabra de Dios, amado. Nosotros somos buenos para defendernos. Nosotros somos buenos para decir, aleluya, cualquier cosa, de cualquier situación. Pero qué mejor es poder responder con la palabra del Señor y decir, Jehová es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi amparo, el Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza. Podemos aún declarar como el salmista dijo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Y no solamente dice de ellos, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Podemos declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad, amado. Gloria al Señor. Así es que Jesús usa la autoridad delegada por la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, escrito está, aleluya, Él hace alusión a la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Como ya mencionaba la semana pasada, la esencia de Dios. Jesús hace un llamado a la esencia, al poder de Dios, a lo que Dios es. Por eso dice, escrito está, lo que Dios ya ha dictado, la voluntad de Dios. Jesús le recuerda a Satanás, tú quieres hacer algo conmigo, pero hay una voluntad de Dios escrita, hay una perfecta voluntad de Dios establecida y yo no puedo violar, no puedo violentar, no puedo ir en contra, no puedo rebelarme a la voluntad de Dios. Aleluya. Yo tengo que mantenerme en la voluntad de Dios, aleluya. Es la voluntad de Dios que seas un ministro de Dios. Qué bueno, gloria al Señor. Dios te va a levantar. Es la voluntad de Dios que seas un laico en la iglesia. Gloria a Dios. Dios te va a ayudar y te va a bendecir donde estás. Porque es la voluntad de Dios. No hay que ir en contra de la voluntad de Dios. No hay que forzar la voluntad de Dios. Aleluya. Hay que hacer de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios porque yo soy el ministro, porque yo soy el pastor o porque yo soy el más grande entre mis hermanos. No, yo también me sujeto a la voluntad de Dios. Yo también me meto bajo la poderosa mano de Dios. Yo necesito estar bajo la poderosa mano de Dios. Yo no puedo exaltarme por pensar que soy algo o porque Dios me dio un llamamiento. Aleluya. Yo todavía estoy bajo sujeción a la voluntad de Dios. Por ende, todos tienen que estar a la voluntad de Dios. Aleluya. No hay que sobrepasar cercos, amado. No hay que brincar cercos. Mi esposa siempre me dice algo a mí. Y él me dice, tú siempre ves el pasto verde del otro lado. You always see the grass greener on the other side. Porque a mí me gusta mirar para muchos lados, me gusta observar, me gusta a veces comparar en el ámbito humano. Y me gusta pensar que quizás aquello sería mejor, que quizás aquel otro sería mejor, que quizás esa otra opción sería mejor. Y me gusta mirar las cosas desde una óptica grande y abrir mi mente y pensar y volar en mi mente e irme, aleluya, sumergirme en las grandezas de Dios. Pero ella siempre me recuerda, tú siempre miras como que el pasto está verde al otro lado del corral, pero el problema es que aquel pasto verde también tiene sus dificultades. La situación es que aunque tú mires que el pasto se mira más verde de aquel lado, la óptica va a ser diferente cuando estés ahí. Cuando tú estés ahí te vas a dar cuenta que ese pasto verde solamente era el de la orillita porque no estaba siendo pisoteado por todo el resto del pasto. Hay una diferencia. Por eso no podemos brincar, amados, cercos.
Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús, aleluya, dicta que ya hay una voluntad de Dios. Jesús, con este escrito está, Jesús está diciendo, ya Dios, ya el Padre estableció cómo tienen que ser las cosas. Gloria al Maestro, aleluya. Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre. Esto es el pan físico. Esto no nos puede dar a nosotros verdadera vida, amado. Gloria al Señor. El pan físico, aleluya, solamente. ¿Qué hace el pan físico a nosotros en este tiempo? En este tiempo nos engorda, hermano. Solamente nos hace daño. Usted come mucho pan y mucha tortilla. Deje de comer pan y tortilla y va a ver la diferencia en su cuerpo. Entonces Jesús nos está hablando aquí de un pan, pero físico. Así es que lo que continúa, Jesús usa la palabra griega sao, que es vivir, respirar, estar junto a los vivos, disfrutar de una verdadera vida. Aleluya. Por eso es que dice, no solo de pan vivirá, sao es vivir. O sea, Jesús está diciendo, el pan físico, aunque puedes saciar tu hambre física, nunca va a satisfacer la necesidad espiritual que tú tienes. Por eso es que el mundo hoy día trata de satisfacer sus deseos, sus necesidades en tantas cosas, en pasiones, en sustancias, en cualquier cosa. Pero nunca son llenos. Miramos las historias como la de Robbie Williams. Miramos gente como Michael Jackson. Miramos gente aún como Hitler. Miramos grandes personalidades que trataron, que probaron, que quisieron satisfacer la sed, el hambre que tenía su alma, pero nunca lo pudieron satisfacer con lo que hicieron. ¿Por qué? Porque el pan físico, lo que hay en este mundo, no puede satisfacer el hambre espiritual que el ser humano tiene por dentro. Hay un hambre espiritual en este mundo. Este mundo necesita del verdadero pan. Este mundo necesita del verdadero alimento que solamente Dios puede dar. Pero ahí está el problema. Aleluya. El pan y la comida física no es lo que nos puede dar verdaderamente esa vida que necesitamos. Por eso es que Jesús usa la palabra sao, que es disfrutar de una vida verdadera. Para disfrutar la verdadera vida, aleluya, Jesús dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo único que puede satisfacer entonces al ser humano es la verdad de Dios. La verdad de Dios, lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios dice, eres escogido. Porque Dios dice, eres amado. Porque Dios dice, eres hijo. Porque Dios dice, no eres olvidado. Porque Dios dice, eres llamado. Porque Dios dice, no estás solo. Porque Dios dice, yo te ayudo. Porque Dios dice, yo soy tu sanador. Dios dice, yo soy tu restaurador. Ese tipo de cosas que Dios dice son las que tienen efecto en la vida del ser humano. No lo físico, pero lo espiritual. Así es que la palabra que se usa aquí, toda palabra que viene de Dios es el rema. Es lo ya determinado por Dios. Lo que ya Dios determinó para el ser humano. Lo que ya Dios determinó para cada uno de nosotros. Eso es lo que puede satisfacer nuestra propia alma, la sed, el deseo, los deseos que tenemos. Aleluya. El caos interior que tenemos por no saber quién somos, por no entender las circunstancias, por no entender las situaciones. Solamente Dios puede dar respuesta a ese caos. Hay un caos interno en el interior de las personas, en el corazón de las personas, en la mente de las personas. Hay una guerra que se disipa continuamente en los pensamientos, y el único que puede tranquilizar, que puede calmar la guerra dentro del ser humano se llama Jesucristo. Gloria a Dios.
Es una batalla interior. La semana pasada hablaba de almas que están enfermas, la enfermedad del alma de esta humanidad. Solamente Cristo puede redimirle, solamente Cristo puede quitar esa guerra por el dentro. Deuteronomio 8:3, Jesús hace alusión a esta palabra en Deuteronomio 8:3. Y te afligió, dice el Señor, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es, aleluya. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová, la boca de Dios, la boca del Dios que usted y yo le servimos, es una boca creativa, hermano. Gloria al Señor. Como una boca creativa. En el principio creó Jehová los cielos y la tierra, y dijo Dios que haya luz, y apareció la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas, y llamó a uno noche y a otro día, y eso fue el primer día. Y dijo Dios que se creen las estrellas, que se creen los astros, y automáticamente todo apareció. Y dijo Dios que se divida las aguas de la tierra sobre el planeta, y se dividió todo. Y Dios empieza entonces a hablar, a decir, a pronunciar palabra tras palabra, y todo empieza a florecer, todo empieza a aparecer, aleluya. Entonces Jesús le recuerda al enemigo en este momento que de lo que vive el hombre, la sustancia del ser humano, lo que el hombre necesita es palabra de Dios. Lo que usted y yo necesitamos es palabra de Dios, porque es creativa. Él dijo y fue hecho. Él habló y todo existió. Hay que recurrir a la palabra de Dios. Aleluya. Hay que recurrir al manual de vida que Dios nos ha dado, para que no andemos mendigando pan, amado. Si hay algo triste es ver gente que mendiga pan, gente que mendiga migajas espirituales. Es triste. Gente que no sabe quiénes son en Dios y están mendigando. Están carecentes, no tienen revelación, no tienen identidad, no tienen conocimiento de Dios, no conocen quién es su Dios. Y porque no conocen quién es su Dios, están mendigando en lugares innecesarios por una palabra, por una profecía, porque se les diga algo bonito, cuando lo bonito, la profecía, la palabra que se necesita está aquí, amado. No tenemos que buscar en otro lado. No tenemos que mendigar en ningún lado. Dios ya estableció. Dios ya habló. Dios ya reveló. Métete, aleluya, en la palabra, como le dice el Señor al profeta. Cómete el rollo. Cómete la palabra. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? Métete en la palabra. ¿Quieres saber quién eres en Dios? Métete en la palabra. ¿Quieres tener conocimiento de las cosas venideras? Métete en la palabra. ¿Quieres saber antropología? Métete en la palabra. ¿Quieres conocer psicología? Métete en la palabra. ¿Quieres tener entendimiento de cualquier cosa? Métete en la palabra, y la palabra te va a vislumbrar. Aleluya. La palabra te va a dar las respuestas a lo que tú necesitas. El problema de este tiempo es que aún como iglesia hemos desechado la palabra. Aún como pueblo de Dios desechamos la palabra. Nos sentamos, escuchamos los sermones bien elaborados, escuchamos los sermones, decimos amén, gritamos aleluya, pero la próxima semana ya no nos acordamos ni siquiera de qué se estaba hablando. Tenemos una situación en este tiempo donde la gente ya no le pone tanta atención a la palabra. Tenemos un caos, una crisis.
donde la palabra se ha vuelto un secundario, donde la palabra se ha convertido en una distracción. La palabra en algunos lugares se ha convertido en un castigo. Hermanos que tienen hijos en este lugar, no lo voy a decir así, déjenme refrasearlo. Por favor, no castigue a sus hijos diciéndoles que lean la Biblia. No castigue a sus hijos diciéndoles que lean la Biblia. La palabra de Dios no es un castigo. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es restauración. Si usted ya cometió ese error, pídale perdón a Dios y nunca jamás lo vuelva a hacer. La palabra de Dios no es un castigo. La palabra de Dios se lee con emoción. La palabra de Dios se lee con entusiasmo. La palabra de Dios se lee porque yo quiero conocer a mi Dios, porque yo amo a mi Dios. No podemos permitir que la palabra se convierta en una carga para nuestros hijos, para nuestra familia. No es posible. Castigue a sus hijos con lo que quiera, menos con la palabra. Hágale lo que quiera a sus hijos, menos con la palabra. Cuidado, y usted está golpeando a su hijo con la Biblia. Voy a tomar autoridad como pastor. A mí no me gustaría saber que alguien está obligando a sus hijos a leer la Biblia. Porque usted primero, para que usted trate de obligar a alguien a meterse en la Biblia, usted tiene que sabérsela desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque si usted sabe palabra, usted va a saber cómo decirle la palabra a sus hijos y a su casa para que ellos también se metan en la palabra. Si usted quiere obligarle la palabra a su familia, a sus hijos, pero usted no sabe para qué es eficaz, para qué es necesaria la palabra, entonces usted no puede estar obligando a sus hijos o a su familia a leer la palabra. Si usted no sabe que la palabra es como un martillo, si usted no sabe que la palabra es como una espada, si usted no sabe que la palabra rectifica, ayuda, direcciona, da vida, si usted no conoce estas cosas, no esté obligando a nadie a leer la palabra. Hay que ser bien conscientes y hay que saber para qué es esto, amados. Las palabras que yo os doy, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Esto es vida. Esto no es muerte. Esto no es juicio. Esto no es castigo. Esto es el mapa que nos va a llevar al cielo. Esto es el conocimiento que nos va a dar vida eterna. Gloria a Dios. Cuando comprendamos la importancia de la palabra, vamos a querer estar dentro de ella, vamos a querer vivir en ella, vamos a querer experimentarla, porque Jesús estaba en la palabra. Jesús mismo conocía la palabra. De hecho, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, haciendo alusión ¿a quién? A Jesús. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra hablada es Dios, amado, aleluya. Hay que apegarse a la palabra. Métase en la palabra del Señor. Es triste, mis amados hermanos, que nosotros les andemos mendigando a los testigos de Jehová, a los adventistas, aún a los católicos. Usted prende la radio católica en este tiempo y se escucha igualito que los cristianos, y usted se goza las misas de los católicos. Ni cuenta se daba que eran católicos. Usted busca los videos en el YouTube, la vida de Jesús,
Y los primeros videos que le van a salir son los videos de los mormones. Y usted pone ahí, y los niños mirando la vida de Jesús. Y es un video, una historia distorsionada de lo que Jesús no es. ¿Cuántos de nuestros niños en la iglesia se creen el cuento de que Jesús de niño hizo unas palomitas de barro y luego las palomitas se empezaron a volar? ¿Por qué? Porque lo miraron en la película católica del niño Jesús. Que por cierto, esa porción, esa escena de que Jesús hizo los pajaritos y que volaron, ni siquiera viene en la Biblia, ni siquiera es una doctrina católica, es una doctrina musulmana. Apuesto que no sabía eso. Hay que meterse en la Biblia, hermanos. Es necesario hacer uso de las palabras del Señor para contraatacar las artimañas del enemigo. Pero más importante es alimentarse de ellas para que el hambre y los deseos de la carne no nos lleven a nuestra propia destrucción. ¿Sabe por qué a veces no identificamos los deseos de la carne? No porque no tengamos al Espíritu Santo, no porque no seamos llenos del Espíritu, porque hay un montón de gente que aún llena del Espíritu practica prácticas de la carne, porque hay gente que aún con dones espirituales como los corintios. El apóstol Pablo exhorta a los corintios y les dice: ustedes tienen todos los dones, pero dentro de ustedes hay divisiones, pero dentro de ustedes hay fornicación, dentro de ustedes hay adulterio, dentro de ustedes hay un sinnúmero de problemas, aunque tienen todos los dones, aunque tengan todas las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no conocían y practicaban cosas que claramente la Escritura dice que no se deben de practicar. Pastor, ¿cómo es que Dios se movía? Por gracia y por misericordia de Dios. Pero no quiere decir que estaban bien. Entonces, más importante que alimentarse es conocerla para que tengamos entendimiento de lo que Dios le agrada y de lo que Dios no le agrada, mis amados hermanos. Yo sé que me escucho como que estoy muy serio y enojado, pero no. Yo le doy importancia a la palabra. Yo no estoy enojado con nadie. Yo no estoy exhortando a nadie. Yo le doy importancia a esta palabra. Yo quiero que usted se acuerde que el día de hoy le estoy diciendo que hay que darle importancia a la palabra. Hay que conocer la palabra, porque cuando yo conozco la palabra, yo sé qué es lo que le agrada a mi Dios, qué es lo que no le agrada a mi Dios, de qué cosas tengo que apartarme, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer yo. Yo necesito conocer a mi Dios, necesito conocer lo que Dios pide de mí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Entre tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una mejor comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo que sacia, vuelvo a la carga con esto, lo que sacia al ser humano es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Lo que sacia nuestra sed, aún como cristianos. Lo que sacia no es, porque hermanos, a veces andamos desesperados, como los corderos. Por eso es que el salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo necesito de Dios. ¿Dónde está Dios en este momento? Yo necesito ver algo de Dios. Estoy desesperado por Dios. Algo está sucediendo conmigo, algo no está bien, algo está pasando, estoy desesperado. Pues entonces busquemos la
espíritu de ansiedad que se está metiendo en estos tiempos, en las mentes y en los corazones. ¿Por qué? Porque no buscamos la voluntad de Dios. Sí, hay enfermedades. Sí, hay cosas que atacan los sistemas del cuerpo. Pero a veces hay una ansiedad. Hay una depresión, algo que carcome. Algo que usted siente, que usted sabe, usted presiente que es diabólico, que no es de Dios. Que se pone de un lado en la cama y no puede, se pone del otro lado y no puede, se para, no puede estar parado, se sienta, no puede estar parado. Algo continuamente está atacando tu mente ahí, dando. ¿Por qué? Porque necesitas de Dios. Porque necesitas del Señor. No puedes estar en calma, no puedes estar tranquilo. A fuerzas tienes que tomarte esto, tienes que tomarte lo otro. Santo. Si no estás firme en el Señor, a fuerzas tienes que ir y buscar sustancias, cualquier cosa, esto, el otro. ¿Para qué? Para satisfacer esa hambre, ese deseo maligno que tienes dentro de ti. Necesitas de Dios. Necesitas conocer la voluntad de Dios. Necesitas de esta palabra. Necesitas del Señor. Porque esos deseos malignos te están carcomiendo, te están destruyendo, te están llevando en camino al infierno. Pero Cristo, Dios quiere librarte. Dios quiere redimirte. No solo de pan vivirá el hombre, no solamente de sus deseos carnales, no solamente de los deseos humanos va a vivir el hombre, va a vivir de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios provee, de lo que Dios da. Atrévete a probar, aleluya, lo que Dios da. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Aleluya, yo soy el pan de vida, dice el Señor, aleluya. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. El hambre que tenemos, aleluya, insaciable, solamente el Señor la puede saciar. Vayamos al Señor para que Él nos sacie.